Es un día muy intenso, lo platicábamos antes de entrar al estudio, Manuel y yo. Hay mucha información muy relevante toda, que tiene que ver, sí, con el tema de las reformas y de manera particular la reforma al Poder Judicial, que sigue generando interés en los mexicanos y en ámbitos particularmente de la economía. Pero hay otra información también relevante, Manuel, que es importante que también usted la conozca. Es información que tiene que ver, por ejemplo, con un tema que aquí, sin embargo, hemos muchas veces difundido y revelado también, como es nuestra principal misión, encontrar asuntos de interés público, revelarlos, como el caso de la gigantesca deuda de Ricardo Salinas Pliego con el fisco mexicano. Aquí le informamos que Ricardo Salinas Pliego debe más de 63 mil millones de pesos y tiene diferentes juicios ante ya los tribunales, y el día de mañana, Manuel, pues celebra una audiencia para emitirse ya la sentencia en uno de esos casos que, bueno, hoy el grupo Salinas informa que mañana se va a dirimir en el 21º Tribunal Colegiado del circuito, el circuito es la Ciudad de México, y acusa al presidente López Obrador, estamos viendo aquí este comunicado, de presionar al Poder Judicial para que resuelva en contra de este grupo, el grupo Salinas. Este comunicado lo emitió hoy, Manuel, el grupo Salinas, justamente después de la conferencia de prensa mañanera del presidente. Usando una de sus armas favoritas, Salinas, que es Twitter, ¿no? O ahora X. Sí, claro. Y evidentemente sus canales de televisión, por supuesto, pero él en lo personal efectivamente emitió un tuit en el que adjunta el comunicado del grupo Salinas, y el propio Ricardo Salinas Pliego dice esto: ante las reiteradas presiones que emanan del Ejecutivo Federal, en particular del SAT, sobre casos de mis empresas, en los tribunales federales, les recuerdo que la Suprema Corte es la última instancia y contrapeso. Seguiremos defendiendo nuestra causa y jamás consentiremos ni concederemos ante lo que consideramos cobros dobles, improcedentes, erróneos y abusivos. Como ya lo he dicho, agrega Ricardo Salinas Pliego, si se debe, se paga. Si no se debe, no se paga. Mis empresas siempre y yo siempre hemos pagado muchos impuestos, y al final del día será el Poder Judicial, con autonomía e independencia, el que decida lo correcto. Sí, esto fue lo que dijo Manuel, el magnate Ricardo Salinas Pliego. Dice, yo siempre he pagado muchos impuestos, no dice que todos, tampoco Exacto. Se anima a decir que todos. Exacto, porque además es la realidad. Tan debe impuestos que está en tribunales litigándolos, que no se los cobren. Él tiene su versión de este asunto. El gobierno federal tiene su versión y su visión de este asunto a través del sistema de administración tributaria y de la Procuraduría Fiscal, que son las instancias que están litigando en tribunales este asunto de los más de 63 mil millones de pesos que adeuda Ricardo Salinas Pliego. Y en efecto, será los tribunales los que al final resuelvan. Mañana mismo se emite la sentencia en uno de esos casos que involucra más de 30 mil millones de pesos.
Entonces, sí es un asunto muy importante que pues debe la sociedad mexicana conocer, Manuel. No, y seguramente también marcará un antes y un después para lo que decidan en los siguientes litigios, porque los precedentes van a quedar. Sí, ya hay precedentes, de hecho, hay criterios, incluyendo este mismo tribunal, hace apenas 2 semanas, resolvió que debe pagar Ricardo Salinas Pliego más de 2,000 millones de pesos. Este otro caso es el que mañana se va a resolver. Es el 20º Tribunal Colegiado. Yo dije el 21º, no. Lo correcto es el 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Sí, ya sabemos que el lenguaje jurídico es a veces muy poco conocido, pero en este tribunal está integrado por 3 magistrados. Y es muy importante que se sepa. Los magistrados son Fernando Silva García, Marta Yamile Ortiz Brena y Salvador Alvarado López, quienes revisarán un caso del grupo Electra. Pero dice el grupo Salinas que la presión ejercida desde la más alta tribuna de este país es evidente. Ha contaminado el efectivo y autónomo proceder de dichos magistrados. Llama la atención este párrafo, Manuel, como si ya supiera que le van a dar palo a Ricardo Salinas Pliego. Claro. Anticipando el resultado de lo que vamos a ver mañana, también un poco, como dicen por ahí, abriendo el paraguas antes de la lluvia. Sí. Porque no quiere mojarse. El comunicado de Electra es bastante agresivo, siento, bastante claro en sus intenciones. Yo creo que Salinas no solo le está hablando a su público de redes sociales, sino creo que el mismo grupo Electra está intentando hablarle a sus acreedores, no solo aquí en México. Porque ya ves que tiene sus problemas también en Estados Unidos, efectivamente, el grupo Electra, del que forma parte Banco Azteca. O sea, es muy importante, el grupo Electra no es solamente las tiendas que vende electrodomésticos, no. También es Banco Azteca. Y Banco Azteca tiene problemas legales también en Estados Unidos, como aquí se lo hemos también informado. Pero en efecto, Manuel, dice el comunicado del grupo Salinas, grupo Electra, este grupo manifestó su profunda preocupación por la presión permanente y sistemática que se ejerce desde el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y la Suprema Corte con el objetivo de afectar su autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Añade, es muy peligroso que esto suceda en la víspera de que mañana sesione el 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, integrado por los magistrados Fernando Silva García, Marta Yamile Ortiz Brena y Salvador Alvarado López, quienes estarán revisando y dictaminando un caso del grupo Electra. La presión ejercida desde la más alta tribuna de este país, es evidente, ha contaminado el efectivo y autónomo proceder de dichos magistrados. Hacemos de conocimiento público que procederemos a solicitar que los magistrados de dicho tribunal se recusen del caso a fin de que se garantice una mirada objetiva y un análisis imparcial por parte de magistrados alternativos a nuestro caso. Que se recusen, dice pues sí, el grupo encabezado por Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué significa esto? Que se aparten y que sean otros los magistrados que conozcan y resuelvan del caso. Yo no sé si sea una demanda atendible a unas horas de que resuelvan esto, salvo que, como es costumbre en el grupo Salinas, se presenten toda suerte de recursos
no solamente para que se recusen los magistrados, como está expresamente solicitando el Grupo Salinas, sino para que el juicio se alargue todavía más, que ese, pienso, es el propósito de Ricardo Salinas Pliego, igual como lo ha hecho desde hace pues casi 2 décadas, que los juicios se vayan posponiendo, y él mientras tanto va pateando el bote para no pagar lo que debe. Que de hecho, en el mismo comunicado, ¿no? Lo dice, informa el grupo que sus procedimientos legales relacionados con el doble cobro de impuestos 2008, 2010, 2011, 2012, estamos hablando de que son bastantes años, son al menos 12 años de que estos procesos vienen impugnándose, vienen también ahí siendo alargados, como decías, por el Grupo Salinas, y acusa que el SAT decidió no reconocer las pérdidas fiscales legalmente probadas y auditadas. El mismo grupo explicó, de manera contradictoria, en 2013, el SAT determinó que las mismas pérdidas antes declaradas inexistentes se considerarían existentes en el régimen de desconsolidación fiscal, generando así el cobro doble por la misma operación. Eso es lo que acusa el Grupo Salinas. No suficiente, dicen, con este doble cobro, que ellos afirman así es. En 2013, el SAT incluyó de manera ilegal en el recurso de revocación un nuevo cobro por el año 2009, el cual no había sido previamente auditado. Además, sostuvo que debido al prolongado proceso legal en la búsqueda de una resolución de fondo que elimine los abusos en contra nuestra, los montos de los impuestos supuestamente adeudados se han incrementado estratosféricamente vía penalizaciones injustas e improcedentes como actualizaciones, multas y recargos. Esas son las acusaciones que hace. Lo decimos a priori de lo que va a pasar mañana, como intentando también, no sé si enturbiar las aguas, si queriendo generar esto. Y tocar un punto, Álvaro, de lo que decías, porque el proceso legal, el proceso que se lleva a cabo para este tipo de casos, pues no sirve nada más que los juzgadores o que el tribunal se recuse y ya. Es todo un proceso que se tiene que llevar, que se tienen que meter impugnaciones. Los mismos jueces mañana no se van a salir todos a decir, bueno, me recuso porque lo dice Salinas y ya va a pasar a otro juzgado. Es todo un proceso y a veces sí, ni siquiera es aceptado por el mismo Poder Judicial que se recusen. Sí, por eso es importante ponerle a usted en contexto la víspera de que se resuelva este litigio en el tribunal colegiado respectivo. Que lo diga Ricardo Salinas Pliego, así en los términos en que lo ha dicho, seguramente sabe que no le va a favorecer el proyecto o la sentencia que finalmente emita el tribunal colegiado, y por ello está pidiendo que se recusen. Es decir, que sean otros los magistrados los que resuelvan este asunto. No sé si los tiempos procesales den. No sé si recuerdas, Manuel, y el auditorio, pero ya el propio presidente López Obrador había hablado que se presentó un proyecto para resolver en este mismo tribunal, era beneficiando a Ricardo Salinas Pliego, y otros 2 magistrados le dijeron, no, hay que volverlo a hacer. Ahora, el día de mañana, se va a presentar este proyecto de uno de los magistrados y se va a someter a la discusión de los 3. Por eso le mencioné los nombres de estos magistrados, también para que usted sepa. Y que, por supuesto, no se dejen presionar, dice Salinas Pliego, por el presidente López Obrador. No se dejen presionar tampoco por el oligarca Ricardo Salinas Pliego, que resuelvan lo que corresponde con justicia. Entonces, sí, es importante que usted tenga conocimiento de este asunto que mañana está previsto que se resuelva. Hoy justamente, ya que aludía Ricardo Salinas Pliego a la presión que desde el Ejecutivo, desde la más alta tribuna, no dijo la conferencia de prensa matutina del presidente, pero es obvia la alusión,
presidente López Obrador se refirió justamente al ministro Aguilar, que mantuvo durante más de 8 meses guardado uno de los expedientes. Bueno, es por cierto, este expediente que va a resolver mañana el tribunal colegiado. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo justamente, lo que se dijo del ministro Aguilar Morales en la conferencia de prensa del día de hoy. Una de las esencias del juzgador, y que yo le agradezco al maestro por sus enseñanzas, es ser imparcial. Hay quienes me dicen que yo soy en contra de la 4T o que estoy a favor de no sé quién, de la oligarquía y de no sé cuántas cosas. Eso no es posible por mi simple naturaleza. Yo toda mi vida, desde los 17 años empecé como mecanógrafo en un tribunal, aprendí que la esencia del juez es la imparcialidad. Porque un juez que no es imparcial, pues será el mandadero de alguien, pero eso no es ser un juez. Esto no se dijo hoy por la mañana en la conferencia del presidente López Obrador. Esta es una expresión del ministro Aguilar Morales el año pasado, pero viene a cuento porque él dice que no es un ministro enemigo de la 4T. Él dice que los ministros y los integrantes del Poder Judicial deben ser autónomos e independientes y no ser mandaderos de nadie. Bueno, el año pasado, este ministro fue el que archivó un expediente por meses, por cerca de un año, y es el expediente de Ricardo Salinas Pliego, uno de los expedientes o el expediente que mañana va a resolver el tribunal colegiado. Entonces, sí es muy importante. Le pusimos este video del año pasado por lo que él expresa que si es enemigo de la 4T, y él emite sus consideraciones. No sé si ya tengamos, Luis, lo que por la mañana se dijo de el ministro, este ministro al que acabamos de escuchar. Veamos. ¿Cómo vamos a quedarnos con los brazos cruzados si estamos viendo ayer? No lo preparamos, sino espontáneo. A ver, como cada 15 días, en la sección de cero impunidad, ¿qué se dio a conocer? Lo que había pasado en 15 días. 2 cosas. Una, un juez le da un amparo a Caro Quintero para no ser extraditado. Casi al mismo tiempo, una jueza le da la libertad a Duarte, exgobernador de Chihuahua. ¿De dónde son esos jueces? Del Poder Judicial. Pero si vemos el comportamiento de esos jueces, vamos a encontrar muchas otras cosas. Bueno, como es el caso de este ministro, presidente de la Corte. A ver, pon otra vez la foto. ¿Está enojado con nosotros? Pues cómo no va a estar enojado. Sí. Mire, ahí está atrás, porque la gente no lo conoce bien. Pero este señor es García Luna. ¿Cuál es su nombre? Genaro.
Ese era el jefe de seguridad, era el secretario de Seguridad Pública con Calderón. Y está detenido en Nueva York, acusado de proteger a narcotraficantes. 6 años. Pero no era cualquier secretario de Seguridad Pública, era el brazo derecho. Un expresidente de Francia, no sé, Sarkozy, escribió sus memorias y le tocaba tratar el asunto de la señora Florence Cassés y deja escrito que le impresionó a él y a su esposa el poder de García Luna. Llega a decir y a insinuar que tenía más poder que Calderón. ¿Y quién propone a ese señor que está en contra de la reforma judicial? Calderón. Pero es entendible que ellos no estén de acuerdo. Pero nos va a ayudar mucho la reforma al Poder Judicial. Que los jueces, los magistrados, los ministros los elige el pueblo. Eso es todo. Ahí está. Este ministro de la Suprema Corte, pues sí, propuesto por Felipe Calderón, y con toda malicia lo exhibe hoy el presidente López Obrador en momentos en que lo premia justamente Calderón con Genaro García Luna justamente a un lado. Y este es el ministro cercanísimo a Ricardo Salinas Pliego, que por supuesto, después de haber sido exhibido en la mañana, pues estalla. Me llamó la atención, Manuel, que no se refiere explícitamente a López Obrador. Ya había mencionado directamente al presidente antes de las elecciones. Ahora le baja, pero evidentemente no hay otro titular del Ejecutivo que el presidente López Obrador. Y también un poco, supongo, con esto de la más alta tribuna, porque también así le dicen a la Suprema Corte a veces. No sé si con la intención, no sé si de difuminar ese mensaje o de mandar también cierta confusión para la gente. Sí, digo, desde la más alta tribuna de la nación también es la Cámara de Diputados, por ejemplo, sí. ¿No? No, se refiere claramente a la mañanera porque se exhibe al ministro que por lo menos en uno de los litigios archivó esta expediente de miles de millones de pesos que adeuda el magnate Salinas Pliego al fisco mexicano. Entonces, sí es muy importante darle seguimiento a este tema, como en su momento aquí publicamos un reportaje y luego, al ser expuesto en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, él se comprometió a que los servidores públicos vinculados directamente al caso informaran a cuánto asciende realmente la deuda. Aquí publicamos, sin embargo, que eran 67,000 millones de pesos y la deuda que los funcionarios del SAT y de la Procuraduría de Justicia, la Procuraduría Fiscal fue 63,000 millones de pesos, que es una barbaridad de dinero, que es lo que ha estado litigando Salinas Pliego para no pagar, evidentemente. Y además, para también un poco aclarar por qué ya no el caso no está archivado, se retornó, se devolvió al tribunal.
para Claro. que ellos lo revisaran otra vez. O sea, no se resuelve en la Suprema Corte, No. se devuelve al tribunal. Sí, lo que ocurrió es que en agosto del año pasado, el presidente López Obrador dice, a ver, hay un ministro, después diría que es el ministro Aguilar Morales, que tiene archivado un asunto de un adeudo de Ricardo Salinas Pliego. Cuando lo ventila el asunto, entonces el ministro dice, bueno, lo pone a consideración de sus compañeros, le otorgamos el amparo a Ricardo Salinas Pliego y la mayoría de los ministros dijo no. Por tanto, ese expediente se tuvo que devolver al tribunal donde estaba, que es el que va a resolver el día de mañana. Entonces, yo sé que de pronto puede parecer complicado, pero es el procedimiento, la ruta, digámoslo así. Salinas Pliego fue a la Corte para buscar que lo protegiera la Corte. Fue el ministro Aguilar Morales el que guardó durante varios meses para que, pues, prolongar más el caso. Y cuando lo expuso, ya sus compañeros le dijeron no, que se devuelva al tribunal. Y es lo que va a resolver mañana este tribunal, que Salinas Pliego ahora nos dice en este comunicado que va a pedir que esos magistrados no lo resuelvan. Hasta aquí. Mañana le vamos a actualizar la información. ¿Qué es lo que pasará mañana? Pues mañana en Los Periodistas le informaremos lo que fue resuelto ahí. Y por lo que el propio Ricardo Salinas Pliego escribe, o el grupo empresarial que él encabeza, pues no viene... No le fue muy bien. No le va a ir le muy va bien en este litigio. Ya lo veremos mañana.